tienen Cablevisión. Por eso, no se pierda nuestra promoción Asocie a un amigo. De esta forma, él podrá acceder a nuestro servicio beneficiándose con un interesante descuento en el valor de la instalación. Y a usted le obsequiaremos un mes de servicio por cada amigo que se asocie. No se pierda esta promoción. Comuníquese al 775-9443, interno 395 y asocie a un amigo. Cablevisión, la mejor imagen. Cuatro 21 minutos. Nos vamos rápidamente al espectáculo. Está Martín Bullich y toda la actualidad. Y yo miraba y lo buscaba a Martín. Y Martín me decía, no. Martín anda por el fondo del edificio buscando. Bueno, enseguida vamos a estar con él. Hoy se lo merece. Martín nos ha invitado a una excelente fiesta. Bien, hoy puede tomarse un poquito de descanso. Nos vamos rápidamente a la medicina, doctor, sin adelante. ¿Sabe usted que hay una escala de Richter cardíaca? Bueno, la pregunta es: ¿qué tiene un terremoto en común con un ataque cardíaco? La respuesta es muy sencilla. Ambos son aterradores y a menudo el primero puede provocar el segundo. Pero ahora existe una relación más estrecha. La misma tecnología que detecta el desplazamiento de las grandes placas tectónicas del planeta se está usando para identificar los ritmos cardíacos anormales que pueden preceder a un ataque fatal. Los estudios preliminares sugieren que utilizando en combinación con el conocido electrocardiograma de ejercicio, el nuevo procedimiento denominado sismocardiograma, se puede incrementar el índice de detección del electrocardiograma entre un 70 y un 88%. La enfermedad cardíaca coronaria es el asesino número 1 en los Estados Unidos de América y en nuestro país también, por supuesto, y en la actualidad la sufren en Estados Unidos cerca de 6 millones de individuos. 1,5 millones tendrán infartos en el transcurso de este año. El electrocardiograma de ejercicio, el test del estrés, no invasivos que miden los impulsos eléctricos producidos por el corazón cuando se contrae, detectan en forma segura un infarto pasado o uno en proceso. Pero el electrocardiograma es menos confiable cuando se trata de identificar las primeras etapas de la enfermedad coronaria, especialmente en las mujeres, quizás porque sus corazones son más chicos. La exactitud del electrocardiograma puede ser inferior al 50% en el caso de las mujeres concretamente. A diferencia del electrocardiograma, el sismocardiograma mide la actividad mecánica del corazón, principalmente la acción de bombeo del ventrículo izquierdo, a medida que suministra sangre. La técnica fue desarrollada por John Zanetti, un sismólogo de California que ahora vive en Minneapolis, y por el doctor David Salerno, cardiólogo y director del laboratorio de electrocardiografía del Centro Médico del Condado de Hennepin en Minneapolis. Zanetti pensó que si un sismógrafo ubicado en la superficie de la Tierra puede detectar las vibraciones que ocurren en lo profundo, ¿por qué no colocarlo en el pecho de un paciente para medir la actividad cardíaca? Ingenioso, ¿cierto? Después que los exámenes iniciales fueron alentadores, los investigadores reunieron el dinero necesario como para fundar un estudio con 1.200 pacientes del Instituto de Cardiología de Minneapolis. La combinación del electrocardiograma y del sismocardiograma detectó enfermedad coronaria en el 88% de aquellos pacientes en los que posteriormente, utilizando exámenes de diagnóstico más elaborados, se pudo comprobar que la padecían, incluyendo el 86% de las mujeres. El aparato que realiza el sismocardiograma fue aprobado por la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Comidas de Estados Unidos, en el año 89. Y en la actualidad 11 de estos equipos están prestados a practicantes que evalúan su utilidad. Un método más que se agrega a la posibilidad de detectar precozmente esta enfermedad tan fatídica y tan fatal que se llama enfermedad coronaria. En unos minutos nos reencontramos con más información.
Bardal le recuerda que el líquido para frenos de su automotor debe cambiarlo necesariamente, una vez por año por lo menos. Entonces, cuando necesite frenar, frene seguro con líquido para frenos Bardal, el mejor. Cápsula científica. Sustancia química posiblemente atrae el espermatozoide hacia el óvulo. Los científicos probablemente descubrieron un importante indicador en el misterio de la concepción humana. Un estudio reciente insinúa que una sustancia presente en el fluido que rodea el óvulo femenino atrae los espermatozoides que están a la espera y los encamina hacia el óvulo cuando éste se encuentra listo para ser fertilizado. El descubrimiento, divulgado en las deliberaciones de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, es el primero en demostrar que un óvulo se comunica de alguna manera con el espermatozoide y que tal comunicación podría ser esencial para la fertilización humana. En estudios con tubos de ensayo, los científicos hallaron indicios de que una sustancia no identificada existente en el fluido liberado con el huevo durante la ovulación atrae los espermatozoides para que se apresuren hacia las trompas de Falopio en busca del óvulo. Si los científicos logran determinar la naturaleza de esta sustancia, será posible superar la infertilidad causada cuando esa sustancia no existe. Y como objetivo opuesto, quizás encontrar una forma de desactivar la producción de esa sustancia para controlar la natalidad. El Dr. Norbert Gleicher, presidente del Centro para Reproducción Humana en Chicago, dice que este estudio es preliminar y debería ser tratado con cautela. Sin embargo, añade, sus conclusiones tienen mucho sentido. El científico explica que otras investigaciones en biología celular muestran que existe una intensa comunicación entre diversas células, por lo que resulta probable que esa misma comunicación ocurra entre el espermatozoide y el óvulo. El estudio estuvo dirigido por dos científicos del Instituto Weizmann en Rehovot, Israel, la doctora Dina Ralt y su colega, el doctor Michael Eisenbach, quienes trabajaron conjuntamente con investigadores de la Escuela de Medicina de Tel Aviv, Israel, y del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América. En el estudio participaron 40 mujeres israelíes sometidas a fertilización in vitro. Tras estudiar muestras de fluido liberado con el huevo durante la ovulación, los científicos descubrieron que las muestras que atraían fuertemente las células de los espermatozoides casi siempre provenían de óvulos que lograron ser fertilizados con éxito posteriormente en el tubo de ensayo. Investigaciones previas han demostrado que las células de los espermatozoides pueden esperar inmóviles durante horas en las vías reproductivas de la mujer. Aproximadamente 300 millones de espermatozoides luchan por llegar al óvulo, pero apenas unos 200 alcanzan el lugar de la fertilización en las trompas de Falopio. En su informe, los científicos insinúan que algún factor químico presente en el fluido puede estimular los espermatozoides más fuertes a reanudar la carrera y fertilizar un óvulo maduro. Desde Washington, Héctor Velázquez Mejía. Cápsula científica. América Informa. Los ojos, los oídos y la voz del país. Por eso busco América, Radio América. STIHL, para su línea de motosierras y motoguadañas, presenta Títulos en Radio América.
Cavallo viajó a Tailandia para participar de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. La justicia decidirá hoy el futuro del hogar obrero. En tanto, los trabajadores de la cooperativa se movilizan en reclamo de los salarios adeudados. Menem aseguró que la desocupación bajará en los próximos meses. El radicalismo insistirá con el juicio político a Servini de Cubría. Solicitaron la interpelación a León Arcelanian. En tanto, presentaron una denuncia en su contra por el caso de los presos enfermos de SIDA. Del exterior. Haití, el Parlamento se reunió para elegir nuevo primer ministro de espaldas al derrocado presidente. Piden mediadores para impedir la confrontación entre Perú y Ecuador. Deportes. El defensor de Racing, Jorge Reynoso, fue suspendido por 6 fechas. El encuentro argentino de mini básquetbol reunirá en Buenos Aires a unos 15.000 niños de todo el país. Tenis, en Tokio todos los grandes superaron la tercera vuelta. Esté informado, esté en América. Desarrollo de títulos. Radio América informa para 130 radios y 450 canales de todo el país. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, viajó rumbo a Tailandia, donde pondrá en marcha una nueva ronda de negociaciones con los organismos financieros internacionales. Un avión de Alitalia condujo al ministro rumbo a Roma, escala previa, antes de arribar hoy a última hora a Bangkok, sede de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Después de asistir a las sesiones de la reunión, Cavallo emprenderá una gira por naciones de Europa con el propósito de mantener tratativas con jefes de las áreas económica y financiera. La estrategia argentina se basa en la obtención de un crédito de facilidades extendidas por 3 años y un total de $3.000 millones que mejore las condiciones de los actuales créditos stand-by. La obtención de la línea de facilidades extendidas es el umbral de ingreso a un sistema de regularización del sector financiero externo bajo la fórmula del Plan Brady. Los empleados del hogar obrero realizarán hoy una asamblea en la Plaza de Mayo y luego iniciarán una movilización hacia el Palacio de Tribunales para reclamar por el pago de los salarios de los 15.000 trabajadores de la entidad en el último día de plazo dado por la justicia antes de declarar la quiebra de la cooperativa. Por su parte, el intendente Carlos Grosso presentará hoy un proyecto ante la justicia para posibilitar el saneamiento financiero de la cooperativa, que contempla la entrega de los supermercados en concesión. El delegado de la Comisión en Lucha del Hogar Obrero, Jorge Martín, señaló que la vigilia de protesta que un grupo de trabajadores viene realizando en la Plaza de Mayo se extenderá hasta el próximo martes, día en que se llevará a cabo la movilización de trabajadores de Somisa. El presidente Carlos Menem dijo que de persistir cierta reactivación que se observa en algunos sectores como la industria metalúrgica y la construcción, el índice de desocupación bajará del 2 al 3% en los próximos meses. Menem sostuvo además que si el gobierno no pone freno a los bolsones de corrupción en empresas del Estado, entre las que mencionó a Somisa y PASAM y Ferrocarriles Argentinos, la Argentina va a explotar. A pesar del contundente fracaso que sufrieron en la Comisión de Juicio Político al haber rechazado la mayoría peronista el pedido de enjuiciamiento a la jueza María Servini de Cubría, varios diputados de la Unión Cívica Radical volvieron a presentar un nuevo pedido. Esta vez el pedido de juicio político a la controvertida magistrada está firmado por Juan Armañague, Juan Pablo Bailac, Gerardo Profili y Daniel Salvador, quienes aducen tener nuevas causales de mal desempeño y presunto delito en el ejercicio de sus funciones como jueza federal relacionados con la causa del Yoma Gate. Los diputados agregaron a la denuncia otra acusación contra Servini de Cubría por la pasividad con que se desempeñó en la causa de los guardapolvos, ignorando las observaciones del Tribunal de Cuentas. Diputados del radicalismo solicitaron la interpelación del ministro de Justicia, León Arcelanian, para que informe en el recinto de la Cámara sobre el encadenamiento de enfermos de SIDA en el Hospital Muñiz, a la vez que exigieron que aclare la existencia de salas VIP
en las unidades carcelarias. El pedido fue promovido por los diputados Miguel Ortiz Pellegrini, Mabel de Marelli, Rodolfo Parente, Gerardo Profili y Gabriela González Gas. Una nueva derivación tuvo el caso de los presos con SIDA que permanecían encadenados en el Hospital Muñiz a raíz de una denuncia presentada por un ex juez contra el ministro de Justicia Leonard Sarlinian por los presuntos delitos de apología de tormentos y vejámenes. Luego del sorteo pertinente, la denuncia quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, cuya renuncia fue solicitada públicamente por Arslanian por el presunto mal desempeño de la magistrada en la causa iniciada por el lavado de narcodólares. La denuncia contra Arslanian fue presentada por el ex juez Federico Pinto Kramer y está referida a las declaraciones formuladas por el ministro en el sentido de que el encadenamiento de presos podría estar contemplado dentro de las normas internacionales de seguridad para los enfermos de SIDA, con el propósito de evitar una posible fuga o contagio a otros internados. Pinto Kramer hizo la presentación ante el titular de la Fiscalía de la Cámara Federal, Luis Moreno Ocampo, quien la elevó luego al tribunal. Del exterior, los partidos políticos de Haití se reunieron ayer con el presidente provisional para escoger a un nuevo primer ministro, ignorando las presiones externas y de empresarios que reclaman el retorno del derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide con poderes restringidos. El presidente provisional, Joseph Neret, instalado por el Parlamento bajo presión de los militares, recomendó media docena de nombres a los parlamentarios para cubrir el cargo. La lista incluyó a René Prosper, un empresario y cuñado del general Raúl Cedrá, jefe del ejército y cabecilla del sangriento golpe que depuso a Aristide, según dijeron fuentes políticas. El candidato con más apoyo entre los legisladores sería, en cambio, Jean-Jacques Honorat, un activista por los derechos humanos y abierto detractor de Aristide, según se informó. Pero los legisladores estaban bajo intensas presiones de diplomáticos extranjeros y dirigentes empresariales para que no siguieran adelante con la designación de un gabinete que haría más difícil el retorno de Aristide. El vicepresidente del Parlamento andino, el diputado venezolano Paciano Padrón, pidió a los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela su intervención para impedir una confrontación entre dos de estos países, es decir, Perú y Ecuador. Padrón, que participa en Chile de la 86ª Conferencia Interparlamentaria, envió sendas comunicaciones a los mandatarios de esas dos naciones andinas, donde manifiesta su profunda preocupación por la creciente tensión existente entre ellas que amenaza la unidad de la patria común boliviana, según dijo. El diputado sostuvo que corresponde a los presidentes de las 5 repúblicas del Acuerdo de Cartagena ser garantes de la integración política, económica, social y cultural de la subregión andina. En el ámbito deportivo, el lateral de Racing Club, Jorge Reynoso, fue suspendido por 6 partidos tras la resolución dada a conocer anoche por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino. Unos 15.000 niños, representando a 320 clubes de todo el país, se reunirán desde hoy hasta el domingo en esta ciudad con motivo de un nuevo encuentro argentino de minibásquetbol que lleva el nombre de Agustín López, en memoria del recientemente fallecido presidente de la Federación Regional de la Capital Federal. El acto central se realizará hoy a las 15 en el Estadio de Fútbol de Boca Juniors, donde desfilarán todas las delegaciones y que contará con la presencia de altas autoridades nacionales y municipales. Todos los grandes del tenis mundial superaron el tercer turno del torneo bajo techo de Tokio, con premios por $1 millón. Stefan Edberg venció al francés Frédéric Fontaine por 6-2, 7-5. Más difíciles fueron las victorias del alemán Boris Becker, que reaparece en este torneo después de 5 semanas de ausencia, que se impuso al japonés Suko Matsuoka por 2-6, 6-3, 6-4 y del checoslovaco Ivan Lendl, quien derrotó al australiano Wally Masur por 6-4, 6-7, 5-7 en tiebreak y 6-2. Voces: Abel Caminos, Silvia Grasso. En la continuidad informativa, Guillermo Petruccelli. Esté informado, esté en América en el 1190 de su dial. Presentó STIL, la motosierra, que le brinda a usted la más amplia gama de modelos.
los clásicos de siempre y los de la nueva generación. Livianos, potentes y ergonómicos. Todos con el mejor servicio postventa a través de su amplia red de concesionarios. Steel, la motosierra. Informes en América. 1190 kHz. Desde la ciudad de Buenos Aires, la primera y única radio dedicada exclusivamente a las noticias. América. América, la radio de la noticia. Cinco menos 20 pasadas, María Cristina Guzmán, diputada radical. La situación de Altos Hornos Zapla. Alejandro Rial en el Diálogo por América. En realidad en Jujuy se está viviendo una situación muy difícil. Hola. Sí, la escucho. Y ya hablamos nosotros del problema Zapla, e incluso hicimos nota por la radio de ustedes y también por la televisión. Y tanto en Cronista como en Extra apareció una nota que yo decía que no se hagan los distraídos con Palpalá. Efectivamente, nosotros estamos pidiendo lo mismo que le dan a los obreros de Somisa y a los obreros de Ipasam. Aquí fueron dejados afuera, está la información del cable, está equivocada. Son 458 obreros que fueron dejados en disponibilidad, es decir, un despido. Y lo que pedimos es la posibilidad de un retiro voluntario. Lo que pedimos no es una cuestión imposible. El presidente dijo ayer cuando llegó que todas las cuestiones que estén, que no alteren el plan económico se admiten. Bueno, lo que nosotros queremos es que también entrar en la posibilidad de que nuestros obreros se inscriban en el registro de retiro voluntario, la misma posibilidad, como le digo, que le han dado a IPASAM, a SOMISA, a IPF, a Banco de Desarrollo, a todos. Ahora, esta situación, esta toma por parte... No es exactamente una... Bueno... Es una toma pacífica. Digo, claro, sí, bueno, hubieron algunos problemas hoy, alguna rotura de vidrios. Ellos decidieron sumarse a las 2 de la tarde, venir para sumarse a la marcha de los trabajadores estatales de la provincia que se está haciendo acá. Y a la vez... mañana va a ser 11 de octubre y mañana son los festejos del Día de la Radio y los trabajadores no van a participar de ninguna manera. Incluso habíamos pensado, ellos querían ir, yo les pedí que no fueran muchos, que tenemos que buscar una solución y esta solución hay que buscarla de una manera que el gobierno nacional lo puede entender, y pensamos incluso en ir la próxima semana con 3 delegados para que escuchen, pero no fue una toma. Yo quiero eso dejarlo en claro, porque el último contacto que yo tuve fue sobre las 2 de la tarde, que iban a sumarse a la marcha de los estatales, pero no fue exactamente una toma. Está bien, la información que nosotros tuvimos a través de la radio de Jujuy hace muy pocos minutos era justamente información de último momento. Ahora, ¿usted cree que cambia el panorama, cambia la forma de negociación o el planteo de la negociación que usted podía llevar adelante a partir de esta toma, aunque sea pacífica, no? No, yo creo que no cambia. Lo que pasa es que lamentablemente, es lo que yo les decía a ustedes la semana pasada, lo que pasa en Jujuy nadie se entera. Lamentablemente cuando llegan estos acontecimientos y ya el ambiente está muy caldeado, y aquí viene bien el término de caldeado, entonces empiezan a salir las noticias
son muy pocos los medios nacionales que han recibido estas noticias. Yo les estoy muy agradecida a ustedes, porque parece que como nosotros estamos muy lejos y nuestra gente es tan pobre, parece que no se escucha. Y que por otra parte hay una razón, hay una falencia también. Nosotros no tenemos un gobernador, porque los Vipasam también están lejos, pero tienen un gobernador que va a defender. Aquí la situación de Jujuy es de un desgobierno total, y parece que el gobierno provincial, le diría, al gobierno provincial ni le ha interesado la situación de Zapla, y esto ya lleva prácticamente casi un mes a hacer, Ahora, María Cristina Guzmán, el tema es, la situación política está bien, se entiende, se comprende. Nosotros siempre tenemos comunicación con las radios de Jujuy y las radios de las distintas provincias a través de América para tener informado de lo que pasa en todo el país. Ahora, el tema es, ¿de qué manera piensa llevar adelante esta negociación? Usted me decía que quería viajar con 3 delegados a hablar ¿con quién? ¿Con el presidente? Vea, yo ya tenía para estar con el secretario de Defensa y probable con el ministro de Defensa, aunque yo creo, y lo he expresado públicamente, que creo que el presidente de la Nación va a dar solución a esto, y de alguna manera yo voy a procurar a ver al presidente de la Nación. Yo sé que el presidente de la Nación tenía esta idea, me consta, yo este tema lo hablé muchísimo con él, pero bueno, después las cosas se entremezclan, empiezan problemas entre Ministerio de Defensa y Ministerio de Economía, y el tema es que nosotros hemos quedado como los perjudicados de una cuestión, como dice el dicho popular, estamos como jamón del sándwich. Yo les reitero, nuestros trabajadores es gente que no está, digamos, en la perturbación, esto tengan la seguridad, pero entiendan también que hay una desesperación. Ustedes me conocen a mí y saben cuál es el estilo, que jamás vamos a estar en la perturbación, lo que queremos es una solución. Y lo que estamos pidiendo no es ninguna cosa locada, estamos pidiendo para nuestros trabajadores lo mismo que les han dado a los trabajadores de todo el país cuando han ido a reestructurar empresas públicas. Entonces, ¿por qué a los de Jujuy no? ¿Por qué no se privatizó Altos Hornos Zapla? Vea, Zapla tiene la ley de privatización desde hace 1 año y 2 meses y no se privatizó, no por culpa de nosotros. Han habido demoras que no entendemos. También lo decía ahí en una entrevista de cronista comercial. Aquí dicen que no hay brujas, pero que las hay, en un proceso de privatización, que les diría que estaba acompañado por la mayoría de la gente, porque la gente acá gana como empleado público en Zapla y son productores de bienes. Si ellos estuvieran privatizados, ganarían como los de Alcindar, irían a convenciones colectivas. Si hay privatización van a tener parte como propiedad participada, van a tener acciones. Es decir, la situación es distinta. Un obrero aquí está ganando 2 millones de australes. Esta es la realidad. Entonces, la gente se da cuenta además que con el Estado ya la cosa no va más. Se ha ido ahondando la crisis. Zapla está prácticamente andando, es decir, está solo andando con un horno eléctrico. Cuando yo vi en los diarios los otros días, grandes titulares, se apaga el alto horno en Somisa. Nuestro alto horno se ha apagado hace muchos meses, vea, y yo lo he dicho como legisladora, lo he puesto en proyectos de declaración. No les digo que estoy cansada, porque de esto nunca uno se cansa cuando ve la situación de la gente y saca fuerza, pero realmente estoy indignada ante la injusticia, ante esta situación que nos han venido trayendo desde el Ministerio de Defensa, que nos lleva a una Zapla que están dando al 20%. Y esto no es un problema de los obreros en Jujuy. La gente no ha provocado esto, ni lo ha querido, ni lo ha provocado. Ya he estado pidiendo la aceleración en el trámite de la privatización. O sea que este caso, le digo que es un caso atípico, no es el caso de Ipasam, no es el caso de Somisa, pero sí nosotros queremos que de la posición distinta que partimos, y sin embargo no nos dan los mínimos derechos. Muy bien. Nos niegan a nosotros lo que le están dando en todo el país. María Cristina Guzmán, le agradecemos muchísimo esta comunicación, estas aclaraciones, y vamos a seguir, por supuesto, de cerca este tema, Nuevo poder contra el dolor. Motrax 200.
con el analgésico que recomiendan los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Motrax 200. Combate el dolor sin producir acidez. La Escuela de Suboficiales Sargento Cabral pone en conocimiento de los interesados que se encuentra abierta la inscripción para el año 1992. Las condiciones de ingreso son ser argentino nativo o por opción, tener 16 años de edad como mínimo y 20 años como máximo al 1 de marzo del año que se incorpora, tener 7º grado aprobado, cierre de inscripción último día hábil del mes de octubre del corriente año. Los interesados deberán solicitar información en la oficina de ingreso de dicho instituto, sito en Campo de Mayo, código postal 1659, provincia de Buenos Aires, o en las unidades más próximas a su domicilio. Con la confiabilidad de siempre, Electrodomésticos Ultracomp. Tecnología de hoy y garantía de mañana. La corrosión se nota en el radiador, pero afecta todo el motor. Protéjalo con inhibidor de corrosión Bardal. Su auto lo necesita como usted necesita su auto. Lucas III, realmente anunciando esperanzas divinas. Confíe su salud a las mejores manos. FEM Médica Protección Médica. Hipólito Yrigoyen 1122. 380061 al 62. Desde 1979, los médicos estamos junto a usted. 5 menos 10 pasaditas. En la OEA no todo es unidad en lo que respecta a las decisiones referentes a Haití. Tiene que ver esto con el informe de la cadena CNN de Estados Unidos. Los cancilleres que integraron la delegación que viajó a Haití actuaron con total unanimidad en su determinación de retornar al depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide al poder. Y esa unidad, incluyendo a Estados Unidos, según los ministros, fue sin precedentes. Estamos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado la OEA, la velocidad y la rapidez con la cual la OEA ha tomado cartas en el asunto y ha querido hacer respetar la Declaración de Santiago de apoyo a la democracia. Sin embargo, según fuentes diplomáticas, hubo diferencias y en un momento susceptibilidad de parte de algunos países de América Latina de que Estados Unidos estaba viendo la crisis como una oportunidad para lograr sus propios objetivos, entre ellos más control del gobierno de tendencia izquierdista de Aristide. En las últimas elecciones, Washington apoyó al opositor de Aristide, Marc Bazin, quien logró menos del 15% de los votos. Y según altos funcionarios del gobierno haitiano, hay sospechas de que también estuvo colaborando en un intento de golpe de Estado poco después de que Aristide ganó las elecciones en diciembre. Estados Unidos, según los diplomáticos, quieren ver en el gobierno de Aristide gente más afín a la política de Washington. Pero también hubo divisiones entre los mismos países de América Latina, con Venezuela adoptando la posición más radical. Se dieron dos posiciones. La de una posición radical, que trataba, en el objetivo de preservar la democracia, emplear otros medios, que algunos consideran más convincentes, que son los de la fuerza, y los que hemos estado por la vía de un mantenimiento de la paz. El principal problema que enfrentó la OEA, sin embargo, fue la falta de alguien que controlara el poder en Haití. No teníamos con quién tratar, porque parlamentarios decían que actuaban bajo intimidación de un lado, y de otro lado los mismos militares señalaron que no controlaban a sus tropas. Aunque la OEA continúa rechazando enfáticamente la formación de un nuevo gobierno en Haití, fuentes diplomáticas admiten que hay una necesidad real de llenar el vacío de poder en ese país para crear una transición que permita el retorno de Aristide al poder. 5 menos 5, hasta las 6 de la mañana, por América, la radio de noticias del país. Nos vamos rapidito ya, con la palabra de la medicina, el doctor Claudio Sin en América, y luego estaremos ya, atención con los títulos, con toda la actualidad. Los 10 puntos más importantes que hay que conocer acerca del SIDA.
Primero, el SIDA es la destrucción del sistema inmunitario por un virus. Esto es por definición, desde luego. Segundo, no todas las personas infectadas por el virus desarrollan la enfermedad. Hay portadores sanos, que tienen la enfermedad, que tienen el virus encima desde hace exactamente 8 o 9 años. Nadie sabe exactamente hasta hoy cuál es el periodo de incubación promedio. ¿Vale? Si desde el momento que se infecta hasta que aparece la enfermedad, esto depende de variables que pasan por factores no controlables totalmente. La transmisión se hace por, tercer punto, contacto sexual, sangre o madre infectada al hijo en el embarazo. Cuarto punto, el SIDA se manifiesta por enfermedades o que se agregan a la persona infectada. Quinto, hay ciertos países más afectados que otros, los países africanos básicamente. Sexto, las personas que pueden infectarse son las que tienen conductas o comportamientos que las exponen al riesgo de contagio. Séptimo, aún no existe tratamiento definitivo ni vacuna para prevenir el SIDA. Octavo, la información es la mejor arma con la que contamos hoy para su lucha. Noveno, para prevenir la transmisión por sangre, si no es posible evitar la drogadicción, no intercambiar agujas o jeringas. Décimo, llevar una vida sexual responsable y usar preservativos cada vez que sea necesario. 10 puntos a tener en cuenta para vivir en mejores condiciones. Y en unos minutos nos reencontramos con más noticias. Así informa América. Con enviados especiales a Trieste, Italia, con el Campeonato Mundial de Offshore, clases 1 y 2. A Nueva York, Estados Unidos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A San Pablo, Brasil, en el 19º Campeonato Sudamericano de Voleibol. Todo vía satélite, en directo y exclusivo por AM América. Los ojos, los oídos y la voz del mundo. Todas las noches a las 21, América TV Noticias. La imagen de la noticia. Un noticiero ágil, completo, con la cobertura de todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Conducido por Roberto Maidana, Silvia Martínez Casina y Ricardo Pipino. Con los más destacados especialistas en el análisis de cada tema. América TV Noticias. Informa. América informa. Los ojos, los oídos y la voz del país. Por eso busco América, Radio América. STIHL, para su línea de motosierras y motoguadañas, presenta Títulos en Radio América. Diputados dio media sanción al proyecto de ley de accidentes de trabajo. La norma fija un tope de $55.000 en caso de muerte. Marcos DiCaprio renunció a la Comisión de Juicio Político. Designaron al nuevo director del INDEC. La CGT San Martín ratificó su apoyo al gobierno. Se agrava el conflicto gremial en Jujuy. Los trabajadores de Altos Hornos Zapla tomaron pacíficamente la planta. Del exterior. Yugoslavia. Se aprobó un proceso internacional contra responsables de la violencia. La Organización de los Estados Americanos demanda la restitución del derrocado presidente haitiano. Deportes. Supercopa, River igualó en un tanto a Gremio y se convirtió en el único equipo argentino que superó la primera fase. Maradona está preparado para irse del país.
esté informado, esté en América. Desarrollo de títulos. Radio América informa para 130 radios y 450 canales de todo el país. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Ejecutivo que modifica la Ley de Accidentes de Trabajo, fijando un tope máximo para esta reparación de $55.000 en caso de muerte. Se completó de esta manera la sanción en la Cámara Baja del paquete de leyes laborales, que incluye además la flexibilización de las normas de contratación de personal, ley de empleo, y la cancelación de las millonarias deudas de las obras sociales mediante un bono de consolidación. El proyecto fue votado afirmativamente por la bancada oficialista con el apoyo de los partidos provinciales y la Democracia Progresista, aunque contó con el aval de la UCD, que había puesto como condición el establecimiento del tope. Ningún miembro de este bloque estuvo presente en el momento de la votación, que dio un resultado de 80 contra 52. En tanto, la Unión Cívica Radical, la Democracia Cristiana, el Grupo de los Ocho, el Bloque Afirmación Peronista, la Democracia Popular, el Socialismo Unificado y el MAS se pronunciaron en contra. El diputado Marcos DiCaprio renunció a la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, de la que era su presidente, y afirmó que la decisión de los diputados justicialistas de no enjuiciar a la jueza María Servini de Cubría emanó del Poder Ejecutivo. 24 horas después de conocido el rechazo de la comisión por 13 votos peronistas a 6 radicales a iniciarle juicio político a la magistrada que tiene en sus manos la causa por lavado de narcodólares, DiCaprio convocó a conferencia de prensa en la que anunció su retiro del grupo de trabajo que venía presidiendo. El legislador inscribió el caso dentro del avance sobre el Poder Judicial, que determinó el aumento de los miembros de la Corte Suprema, el embate al exfiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, y la presión a los fiscales federales. El gobierno designó al actual director de Análisis Estadísticos, Héctor Montero, como titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Montero se desempeñaba desde 1984 como director de Análisis Estadísticos dentro de la disuelta Secretaría de Planificación y es un técnico que obtuvo un máster en Estadística Matemática. El nuevo director del INDEC asumirá oficialmente hoy a las 17 y se mantendrá en su cargo hasta que la dirección del organismo sea concursada en el sistema de selección de los encargados de ocupar los denominados cargos críticos. El secretario general de la CGT San Martín, Raúl Amin, dijo que esa central obrera ha renovado su compromiso político con el gobierno y defendió el plan económico al sostener que es el único camino que va a permitir crecimiento y mejora en los salarios. Amin formuló declaraciones al término de una reunión mantenida con los ministros del Interior, José Luis Manzano, y de Trabajo, Rodolfo Díaz, oportunidad en las que refutó las críticas de las 62 organizaciones al gobierno, al sostener que acá hay una sola CGT que es la que está comprometida con este gobierno. El conflicto que mantiene paralizada casi por completo a la provincia de Jujuy se agravó aún más cuando los trabajadores de la empresa estatal Altos Hornos Zapla tomaron pacíficamente la planta y se sumaron a los reclamos del resto de los empleados públicos. En tanto, la provincia se vio casi totalmente paralizada a raíz de la huelga general de 24 horas dispuesta por la CGT regional en demanda del pago de salarios atrasados y de deudas por diferencias mal liquidadas que el Ejecutivo Provincial mantiene con los empleados públicos de esa provincia. En medio de una situación social conflictiva agravada por la presencia de alrededor de 5.000 trabajadores acampados en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, el gobernador provincial Eduardo Alderete regresó de Buenos Aires con 45.000 millones de australes tras acordar un préstamo con el Banco Nación. Esa suma de dinero alcanzaría solo para hacer frente al pago de los salarios de agosto y septiembre que el gobierno adeuda a los empleados de la administración provincial. Sin embargo, ese dinero no alcanzaría para abonar las diferencias salariales por diferencias mal liquidadas que la administración jujeña adeuda
entre mayo y diciembre pasado. Del exterior, la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, reunida durante 12 horas en Praga, aprobó una resolución en la que advierte sobre la apertura de un proceso internacional contra los responsables de la violencia desatada en Yugoslavia contra la población civil. La cuarta reunión del Comité de Altos Cargos de esta conferencia señala en el documento aprobado anoche que los responsables de la violencia sin precedentes que sufre el pueblo yugoslavo serán puestos bajo la ley internacional si persisten en sus acciones bélicas. La resolución critica duramente la actitud de las diferentes facciones enfrentadas en el país balcánico y expresa sus dudas sobre la sincera disposición de algunas partes por llegar a una salida pacífica a la crisis. La Asamblea General de las Naciones Unidas intentará adoptar hoy una resolución que condena el golpe militar en Haití y pide la restitución del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, un borrador de la resolución entregado a miembros de las Naciones Unidas ayer utiliza un lenguaje moderado para apoyar el severo embargo comercial impuesto por la Organización de Estados Americanos, OEA, contra Haití. En lugar de términos fuertes, las Naciones Unidas pide a sus miembros que consideren la adopción de medidas de acuerdo con la resolución de la OEA. El borrador también pone en claro que la junta militar que depuso a Aristide el 30 de septiembre no será reconocida. Deportes. River Plate se clasificó para la segunda ronda de la Supercopa Sudamericana de Fútbol al vencer al Grêmio de Brasil en definición con tiros desde el punto del penal por 4-3. Los 90 minutos reglamentarios habían concluido 1-1 con goles de Renato a los 27 minutos del primer tiempo y empató Medina Bello a los 7 de la segunda mitad. De esta forma, River Plate se constituyó anoche en el único equipo argentino en sortear la primera fase de la Supercopa Sudamericana. El astro futbolístico Diego Armando Maradona emigraría del país y la jueza federal Amelia Barras de Vidal, quien entiende la causa que se le sigue al jugador por tenencia y consumo de estupefacientes, le otorga la venia judicial para radicarse en forma definitiva en Estados Unidos o en Brasil. Según trascendió en círculos cercanos al ex capitán de la selección nacional, habría una sustanciosa oferta de parte del club San Diego de los Estados Unidos para que Maradona juegue el campeonato de fútbol de salón de ese estado americano. El popular jugador habría tomado esa decisión porque afirmó estar cansado del acoso de los periodistas, quienes no le permiten vivir tranquilo con su familia, según se informó. Voces: Silvia Grasso y Abel Caminos. En la continuidad informativa, Guillermo Petruccelli. Esté informado, esté en América. Presentó STIHL, la motosierra, que le brinda a usted la más amplia gama de modelos, los clásicos de siempre y los de la nueva generación, livianos, potentes y ergonómicos, todos con el mejor servicio postventa a través de su amplia red de concesionarios. STIHL, la motosierra. Informes en América. 1190 kHz. Desde la ciudad de Buenos Aires, la primera y única radio dedicada exclusivamente a las noticias. América. América, la radio de la noticia. Continuamos en este segmento informativo por AM América con la conducción de Guillermo Petruccelli, el cronista de la madrugada. Muy bien, buen día, 9 minutos, se va levantando, está comenzando la jornada. Obviamente que yo siempre digo a esta hora, muchos dirán, a ver qué va a decir Petruccelli el viernes. Y Petruccelli el viernes va a decir lo de siempre, ¿no? Debe ser uno de los días quizás más esperados, porque uno trae toda la jornada, toda la semana, ¿no? A cuestas, y está esperando este momento para comenzar a vivir el
último día hábil de la semana, con una temperatura, le digo, bárbara, de acuerdo al último parte que tengo del servicio meteorológico, estoy esperando de la hora 5, el anterior dice 17 grados, estoy hablando de las 4 de la mañana, 17 grados 8 décimas y la humedad, en este caso, para usted le cuento, 57%, 1011.1 hectopascales la presión. Le digo, a ver, para hoy viernes, parcialmente nublado y cálido, humedad en paulatino aumento, vientos leves del sector noroeste, mínima y máxima estimada 15 y 28 grados para área urbana y área suburbana. Si me da un segundito, comienzo a detallarle todos los títulos de este nuevo día. Nueva línea de heladeras Kelvinator. Una línea diseñada para que cada alimento ocupe el lugar que le corresponde, manteniendo así su temperatura y permitiendo además un mayor aprovechamiento del espacio. Kelvinator, líder en los estados.